Francisco Reynés, presidente de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, consejero delegado, gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a vosotros. Hemos dejado atrás el primer año completo en que Cellnex Telecom, desde que salió a bolsa. ¿Qué nota le ponemos a este año completo? Yo creo que hay motivos suficientemente objetivos para decir que ha sido un muy buen año, tanto en lo que son los resultados como en lo que son avanzar en el plan estratégico que se trazó desde el momento de la salida a bolsa, ¿no? ¿Ustedes creen que los resultados son buenos o son buenos teniendo en cuenta el contexto? Han superado las expectativas, y las expectativas no solamente se conciben en base al análisis interno, buenos o malos, sino también en base a la comparación y por lo tanto el entorno. Si vamos a los datos, a las cifras que nos puedan ayudar a cuantificar un poco por qué creemos que ha sido un buen año, pues estamos hablando de un 15% de crecimiento en ingresos, no es un crecimiento habitual, estamos hablando de un crecimiento del 23% en el margen bruto operativo de la compañía y en definitiva también de un casi 30% en lo que llamamos el flujo de caja recurrente por acción. Y luego desde un punto de vista cualitativo del desarrollo de crear un proyecto de ámbito europeo, ha sido un año también muy importante. Todo ello con inversiones también muy relevantes. Estamos hablando de cerca de 750 millones de euros de inversión en el 2016. Sí, voy a preguntar justamente por eso, porque una cosa son las expectativas internas, pero también las expectativas del mercado son las que había que cumplir. Estas también entiendo que se han superado con creces en este 2016. Este ha sido el primer ejercicio completo y por tanto realmente es cuando ya podemos decir qué resultados hemos obtenido durante 12 meses de operación de la compañía. Cuando salimos a bolsa fijamos una serie de objetivos que vamos siguiendo en la compañía, que vamos actualizando lógicamente con el Consejo de Administración. Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto de 3, 4, 5 años y por tanto digamos que estamos por el buen camino. En un contexto en el que se habla mucho de la diversificación, ¿es una decisión concreta de decir vamos a diversificar teniendo en cuenta las características de cómo está el sector? Vimos venir que las nuevas tecnologías brindaban otra forma adicional de ver la televisión, que no era en directo, sino que era bajándose contenidos a la carta, y esto llevaba incorporado la necesidad de banda ancha, la necesidad de movilidad, la necesidad de nuestras infraestructuras, y las adaptamos a ello. ¿Esto supone un cambio cultural que estamos empezando a resquebrajar? Bueno, es un proceso que se está desarrollando en el cual los operadores han desarrollado su modelo de negocio basado en sus propias infraestructuras. Eso ha tenido un desarrollo, tenía un sentido, los operadores podían llegar a diferenciarse por el nivel de cobertura. En estos momentos en Europa disponemos de unas redes realmente muy homogéneas, muy amplias, con una muy buena calidad tanto en cobertura como en banda ancha, y realmente existe poca diferencia en cuanto al grado de cobertura entre los distintos operadores. Es en ese momento que empieza a madurar el mercado y por tanto se produce una situación en la que los operadores empiezan a preguntarse o a pensar si sigue siendo un elemento, ya no voy a decir estratégico, sino diferencial, la cobertura. Y por tanto se plantean el externalizar sus infraestructuras pasivas. En un mercado maduro como el europeo, donde pueden existir alrededor de 50 operadores y unas 350.000 torres, pues lo que preveemos es que puede haber una consolidación y una concentración tanto del número de operadores cada vez mayores y cada vez en más países, y también una consolidación en el número de infraestructuras. Esa visión que tuvimos, o ese acierto de esa anticipación en el 2014, cuando Francisco Reynés y yo pues pensábamos que podía tener sentido el ir en esa dirección, pues es lo que nos ha llevado a ir acercándonos a los operadores que tienen estas infraestructuras, planteándoles proyectos de eficiencia, de incrementar la compartibilidad y sobre todo el de ser un socio a largo plazo con ellos. ¿Y compensa ser la locomotora de este cambio? Yo creo que no es que compense, sino que atrae, motiva y a la vez es nuestra razón de ser. Dentro de los valores fundamentales que defiende la cultura de la compañía de Cellnex está la proactividad, y nadie puede ser proactivo si no tiene ganas de cambiar.
Estamos en un momento en los que todos, con las tabletas, con los móviles, estamos pidiendo a gritos, en algunos casos, mayor conectividad. Desde el punto de vista de las infraestructuras que tienen que hacer el cambio, ¿por dónde pasa la modificación? ¿Por dónde pasa la tendencia? Bueno, pasa por incrementar la densificación de las redes existentes, la banda ancha y la movilidad combinadas son las que llevan a que tengas que densificar no solamente aquellas áreas donde normalmente antes consumíamos datos, que era en la oficina, en el hogar, pero estamos frente a una revolución que va más allá también de la comunicación entre personas. Estamos hablando que la próxima revolución industrial que nos viene es la conexión entre los objetos. El Internet de las cosas. Claro. Entonces, cuando hablamos de la conectividad entre los objetos, estamos dando los primeros pasos hacia la robótica. Por tanto, las redes irán incrementando su capacidad para ser capaces de controlar dispositivos y no solamente actuar entre la comunicación entre las personas. Digamos que cada nueva ola tecnológica requiere de un mayor número de infraestructuras. Lo que sí es cierto es que esas infraestructuras son distintas, son diferentes, porque son una combinación de las existentes más unas nuevas. También la interconexión de esas infraestructuras, estamos hablando que también la evolución de la fibra óptica hasta esos dispositivos, hasta esas torres de telecomunicaciones o hacia esas small cells también es muy importante, y por eso la compañía también da pasos en la dirección de empezar a trabajar, de empezar a prepararse, de estar listo para cuando esos servicios demanden de esas infraestructuras. Volviendo a las notas de fin de curso, en lo que se refiere a la cotización de la compañía, aquí las notas seguramente no han sido tan buenas. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta ver que los resultados y la evolución de la cotización van en la misma línea y tienen la misma tendencia. Y en este sentido, pues los resultados que dependen de nosotros han ido en una dirección ascendente, en cambio la cotización, que se ve influida no solamente por aspectos intrínsecos de la compañía, sino por el entorno, pues ha sido, yo diría en términos muy generales, plana. Hemos acabado el año 2016 alrededor de la cotización que salimos a bolsa en el mayo del 2015. En términos comparables relativos, pues desde entonces, desde el día de la salida a bolsa hasta finales del año 2016, le hemos sacado 14 puntos al IBEX. ¿Es esto una excusa? No, no es una excusa, pero quizás lo que tiene y explica es que la tendencia del mercado ha sido la de penalizar las cotizaciones en general de las acciones, entre otras cosas, porque yo diría que lo que ha ocurrido a nivel del entorno político y económico desde entonces no ha ido en la dirección de eliminar incertidumbres, sino lo contrario. Y este miedo, no sé si ha desaparecido, pero la incertidumbre general, internacional, no. Tenemos la situación, la nueva presidencia en Estados Unidos, el Brexit, ahora elecciones en varios países de Europa. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se lleva esta incertidumbre internacional, global, casi diría yo? En este sentido, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo y el mercado vea que Cellnex hace lo que dice que va a hacer, vamos eliminando paulatinamente incertidumbre. Siguiendo con la metáfora que decía antes de la locomotora, la idea es seguir en velocidad constante y esperar que esto sea un valor en sí mismo, por así decirlo. Hay un día a día de la compañía que es el que cuenta lo que llamamos el negocio orgánico, y es un tipo de servicios en el que la fiabilidad es algo muy importante y eso tiene que seguir funcionando y es una vía también de crecimiento, pero en paralelo lo que hacemos es identificar qué oportunidades pueden haber, qué propuesta de valor podemos hacerle a este cliente, cómo le podemos ayudar, cómo le podemos acompañar, y lo que hacemos es pues proactivamente acercarnos a él, de tal forma que la combinación entre el trabajo del día a día y mirando al futuro ese desarrollo de esa plataforma internacional europea nos siga dando la razón porque los resultados pues se consoliden. Precisamente por esta plataforma internacional europea, hace solo 4 años que Cellnex estaba solo en España, ahora ya está en 4 países más, Italia, Reino Unido, Holanda y Francia. ¿La idea es consolidarse en estos 5 países en los que está Cellnex ahora mismo? Bueno, Europa es muy grande y queda mucho campo y camino por recorrer. De hecho, nosotros en nuestra
estrategia de desarrollo de un mercado, de un país, tenemos 3 fases muy claramente identificadas. Hay una primera fase que es hacer una inversión pequeña, conocer mejor ese mercado, acercarnos directamente a clientes que ya conocemos pero con presencia propia, empezar a tener un equipo. Eso es lo que llamamos una fase de introducción en un mercado que nos ayuda a tener una opinión propia, a tener una experiencia propia. Eso nos da pie a plantearnos una segunda fase de desarrollo de un mercado, que es la fase de crecimiento. Como consecuencia de haber empezado a trabajar en ese país, identificamos ya oportunidades que nos den escala, que nos den dimensión y por tanto tener una cobertura de infraestructuras que nos permita ser un operador nacional de infraestructuras en ese país. Si llegamos a tener cobertura en todo el país, como puede ser el caso ya de Italia y el caso de España, entramos en lo que llamamos una fase 3, que es una fase de consolidación del mercado. Y eso nos lleva a que podemos ya acercarnos a operadores que también tienen una cobertura en todo el país y plantearles desmantelar todo lo que son duplicidades. O sea, también hablamos de reducir el impacto medioambiental, de reducir el coste existente allí donde las duplicidades no aportan ni más cobertura ni más calidad de red, que también hay algunos casos en todos los países de Europa. ¿Fuera de Europa es una opción? ¿Salir de Europa? Hoy por hoy lo que nos planteamos en los próximos 3, 4, 5 años es que nuestro foco, nuestra prioridad es Europa. Hablábamos de esta estrategia de expansión internacional. Uno de los retos, decía, no sé si es o no crecer demasiado o no crecer demasiado rápido. Yo diría que en el mundo de la gestión uno de los riesgos es estirar más el brazo que la manga. Es decir, o que los recursos financieros no acompañen las oportunidades de crecimiento, o que la gestión no acompañe los recursos financieros, o que la organización no acompañe ninguno de los otros dos. Llevamos ya 1 año y medio en el mercado y en ningún caso el mercado ha percibido de que estábamos haciendo asíncronamente una apuesta que no éramos capaces de gestionar. Esto también para nosotros no es un reto, sino que es una condición. Vamos a adecuarnos siempre a poder digerir el menú que tenemos delante. Teniendo en cuenta la estructura de deuda actual de la compañía, ¿cuáles son las estrategias en este sentido para financiar todos estos procesos que comentábamos antes? Uno de nuestros pilares fundamentales también en la compañía, como muy bien dices, es el tener un balance sólido. La compañía ha tenido éxito con 3 emisiones de bonos muy importantes, muy relevantes, una de 600 millones, otra de 750 y otra de 335, que los mercados han recibido y han aceptado positivamente. En segundo lugar, tenemos créditos, tenemos líneas no dispuestas con las entidades bancarias. Hoy podríamos estar hablando que entre la caja y las fuentes de financiación bancarias que hoy no están aún dispuestas, estamos hablando de una capacidad alrededor de los 1.800 millones de euros. No hemos de olvidar que la propia compañía convierte prácticamente el 85-88% de su margen operativo en caja libre, y esto es muy importante también para financiar todos los proyectos. La compañía, digamos, que mantiene abierta también con absoluta flexibilidad cualquier fuente de financiación futura para futuros proyectos que se puedan plantear. Por tanto, yo diría que también aquí la compañía va por delante de los acontecimientos que se conocen, lógicamente, porque nuestro proyecto es de crecimiento. En el contexto actual, seguramente más que nunca, todo lo que es transparencia, responsabilidad corporativa, da un poco la sensación de que en lo público, en lo privado, es cada vez más importante. En este sentido, en una compañía joven, por así decirlo, ¿es más fácil o todo lo contrario? No es ni más fácil ni más difícil. El gobierno corporativo de una compañía en realidad responde a la voluntad que tienen los accionistas de cómo quieren que sea ese gobierno corporativo y a la voluntad que tiene el management de hacerlo funcionar. Cuando en agosto del 2014 empezamos a preparar la salida a bolsa de la compañía, que ocurrió 9 meses más tarde, fijamos 3 objetivos fundamentales. Tener un sólido plan estratégico, que se tenía, disponer del mejor management posible para llevar a cabo ese plan estratégico y dotar a la compañía de un gobierno corporativo
que no solamente fuera el mejor que se pudiera tener en el aspecto formal, sino que funcionase. Hoy lo tenemos y lo demostramos con 5 consejeros independientes que son mayoría respecto a los 4 consejeros dominicales, un consejero ejecutivo, que es el consejero delegado, unas comisiones que están presididas y mayoritariamente representadas por consejeros independientes. Eso no es ni más ni menos que una de las ventajas competitivas claras en un mundo en el que se habla mucho de gobierno corporativo, pero se practica menos. Nosotros no hablamos mucho porque lo tenemos ya, lo único que pasa es que con la práctica de cada día lo hacemos cada día mejor. ¿Y esto va a ir a más, todas estas políticas de lo que se llama también la responsabilidad corporativa o responsabilidad social directamente? En nuestro caso, muy claramente, somos una compañía que favorece la integración de infraestructuras, la reducción del nivel de impacto de esas infraestructuras. En cuanto a acciones de política concretas en la compañía, pues aunque llevamos también poco tiempo y somos jóvenes como compañía, sí que hemos hecho pues lo que se llama un shadow rating, digamos, un análisis interno para ver qué deberíamos hacer, qué acciones deberíamos de poner en marcha, qué nos falta para poder realmente estar pues, en los índices de sostenibilidad que te obligan también como compañía a establecer unos objetivos, digamos, a examinarte con regularidad y ver qué impacto realmente tienen esas medidas y esas acciones. Hemos empezado mirando hacia atrás. Es inevitable que terminemos mirando hacia adelante. En este 2017 que acaba de empezar, ¿qué se espera? ¿Cuáles son las prioridades? Pues yo diría que no hemos podido empezar mejor, si me lo permiten, ¿no? Porque hemos hecho una transacción o hemos cerrado un proyecto muy importante en Francia. Hay muchos proyectos que hacemos, miramos muchos más. Otros no los hacemos, nos guste o no nos guste, y por tanto yo creo que en el 2017 esas oportunidades o esos proyectos seguirán existiendo. Yo creo que el 2017 es un año prometedor. Por un lado, el crecimiento orgánico de la compañía, que incorporará activos ya desde el 1 de enero, y por otro lado, lo que llamamos el pipeline o lo que sería la tubería de posibles proyectos, pues no hace más que aumentar. No los haremos todos, algunos porque rechazaremos, algunos otros porque no ganaremos, pero lo que sí estamos seguros de que los que hagamos habrán sido analizados con la suficiente frialdad, objetividad y profesionalidad para que sean un éxito más en el portafolio de todos los que tenemos. Señor René, señor Martínez, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias.